Eburnio ha estado preocupado últimamente por su quehacer artístico. Él fue en su momento un gran laudista, fue un gran tocador de laúd, y ahora quiere volver a esa práctica. El problema es, él dice que puede sobreponer a cualquier limitación. Sí puedo conseguirle una oreja. Él dice que no es necesario un cerebro, que el cerebro él lo tiene incorporado en todo su extensión. Pero dice que necesita una oreja, porque sostiene que el cerebro no es el que hace la música. Y él me da una explicación muy lógica. Él dice, si tú tocas a toda velocidad el laúd, el cerebro no puede seguir la rapidez de la digitación. Es la oreja la que le indica a los dedos dónde ir. Entonces andamos buscándole una oreja para que Eburnio pueda con estas manuquis tocarse algunas arias medievales, porque ya más o menos Eburnio nos está diciendo de qué tiempo es, porque él es cauto, solemne, ya lo han visto ahí, impertérrito a veces, pero él comunica sus cosas. El tema de hoy es Marx, tu ideología agazapada. Fíjate que en los últimos 24 años, voy a explicar por qué es tu ideología agazapada, por qué está agazapada en ti, sin que lo sepas. En los últimos 24 años en América Latina has votado Marx, has votado como te lo indica, como te lo ha indicado Marx desde hace 200 años, sin darte cuenta. Has votado, por ejemplo, tenemos aquí nuestro cuadro. Has votado en el año 98 57% del voto venezolano por Hugo Chávez Frías. ¿Qué les ha traído Hugo Chávez Frías a los venezolanos? ¿Propuso una nueva constituyente? Sí. ¿Estaba el Partido Comunista ahí adentro? Sí. Posteriormente Evo Morales, el 2005. Votaron, tengo que decir, los bolivianos, 57%. ¿Está el Partido Comunista? Sí. ¿Está el Foro de San Pablo? Sí. ¿Propuso una nueva constitución? Sí. Los resultados es que hoy en Bolivia no hay dólares, no pueden importar. En el peronismo de izquierda, el tuerto Kirchner, el 2003, modestamente el 21%, pero ganó porque Menem se retiró. Pero Cristina arrasa con 45% el 2007. 45% de ustedes han votado por Cristina. Alberto Fernández ya el 2019 gana con 48%. Daniel Ortega en Nicaragua el 2006, más modestos, más racionales los nicaragüenses, votó solo 38%, no era la barbaridad del 57% venezolano o el 57% boliviano por un proyecto populista. Lula, 2002, 2006, 2011, 48%, mitad de la población. Rafael Correa, del Ecuador, 56%, 3 elecciones, 56%, 51%, 57%. Manuel Zelaya, oye, Manuel Zelaya, hay que verlo a Manuel Zelaya, es pues recontra impresentable. Y llegó como liberal, ¿no? Igualito a Maduro, solamente un poquito distinto, ensombrerado, no puedo decir sonso grande. Y llegó liberal y inmediatamente era un topo.
del proyecto de Castro y Chávez, inmediatamente se reveló como un topo dentro del Partido Liberal. Fernando Lugo, 41%. López Obrador, el 2018, 53%. ¿Quiénes integran esa candidatura de López Obrador? El Foro de San Pablo, el PRD, el PT, Morena, gente del Foro de San Pablo. Gabriel Boric. Entonces uno dice, no, Gabriel Boric no, es un joven estudiante. Además, ha tenido episodios de alcoholismo, pobrecito, ¿no? Gabriel Boric sube con el Partido Comunista, sube con el Partido Humanista, todos del Foro, sube con el Partido Socialista del Foro de San Pablo, sube con la Revolución Democrática del Foro de San Pablo. Gana en primera vuelta con 25% y en la segunda vuelta con 55% en el año 2001. Y Petro, finalmente Petro, en Colombia también gana. ¿Por qué digo que Marx está dentro de ustedes? Y no digo dentro de nosotros, porque yo desde el primer día denuncié sistemáticamente, he escrito libros, les he dicho, no sean irresponsables, por decir algo, porque es siempre el mismo discurso sensible. Es el mismo discurso de los pobres, es el mismo discurso de la igualdad, es el mismo. Y si han estudiado ustedes antropología, sociología, ciencias políticas, peor, porque son academias inundadas desde el siglo XX por el marxismo y sus permutaciones. No vayamos a creer, mucha gente no sabe hoy, en muchas academias, que cuando estudian inequidad de Piketty, es un economista francés que se vende como el experto, ya no es ni siquiera el sabio de la desigualdad. Entonces todo el mundo, incluso la derecha, los liberales, están pendientes de la desigualdad, cuando el capitalismo es un sistema de la competencia. Es la competencia en el capitalismo lo que ha sacado a la gente de la pobreza, no es la desigualdad. Los sistemas de la desigualdad han traído pobreza y ruinas. Eso es lo que han traído los sistemas de la desigualdad a lo largo de la historia. ¿Por qué no hay que pensar como Marx? Bueno, primero porque ustedes son testigos. Ustedes que votaron 57% en Venezuela, de esos 7 millones de desplazados, muchos votaron. Digamos que de esos 7 millones, la mitad, como dice la estadística, la mitad votaron por Chávez y después la mitad por Maduro, que ganó el 2012 con 50.1%, no sé cómo es, así, por una... Y había trampa, ¿no? Y había fraude en ese momento, pero cuando ganó Chávez, el 98 no, era una corte electoral bastante limpia. Cuando ganó Evo Morales el 2005 había una corte limpia. Después hacen fraude, una vez que están en el poder hacen fraude. Pero mitad de esos desplazados votaron por Chávez, los papás. No digo que salgan a la calle a hacer un mea culpa, solamente quiero señalar que el marxismo vive en el pensamiento político sin darnos cuenta. Y ese pensamiento político, el marxismo, ha generado 100 millones de muertos en el siglo XX. En el siglo XXI ha generado 7 millones de desplazados en Venezuela. Está generando una crisis económica en Bolivia sin precedentes. Ha tomado Nicaragua. Está hundiendo otros países. La Argentina la tiene estrangulada. El peronismo sistemático, primero con el Tuerto, después con la Bruja y ahora con Fernández, tienen a la producción argentina que solía ser un país desarrollado. No olvidemos que la Argentina llegó a ser un país desarrollado. Y cada vez que los deja solos a los argentinos, que no interviene el Estado, los argentinos empiezan a exportar maquinaria, a exportar inteligencia. Son gente muy bien educada y que tiene capacidad de trabajo muy fuerte. Pero es ahí que les viene el Estado, sobre todo el Estado peronista.
Y tenemos que recordar y honrar al maestro Jorge Luis Borges, escritor insigne, al que nunca le dieron el premio Nobel por estar en contra de los peronistas, por condenar a los peronistas. Después dijeron que era porque lo había visitado a Pinochet y le había dado la mano. Bueno, le dio la gana de darle la mano a uno de los tipos que ha generado mayor desarrollo económico en América Latina. Pero, bueno, como todo dictador era pues tremendo. Entonces, toda esta gente, arropada bajo un pensamiento de bondad, está reproduciendo, y usted también está reproduciendo a Marx. Fijémonos cómo lo han instrumentalizado a ti, a usted. ¿Cómo te han instrumentalizado? La desigualdad de Marx, que se llamaba en Marx desigualdad, ahora ha permutado a inequidad. Y por supuesto Marx, con una astucia perversa, descuelga muchas cosas de la religión católica y judía solamente para tener ese inconsciente colectivo amarrado a la fe. No es que la iglesia sea lo que Marx manipula elementos de la iglesia, y lo vamos a ver con calma, no sé si en este programa o en el próximo. El burgués de Marx es el macho blanco heteropatriarcal de hoy. Lo mismo, es el explotador, el maldito, el malo, el que no tiene valores, el que ha arrasado a los afrodescendientes, a los proletarios. El proletario con conciencia de clase de Marx es el pueblo afrodescendiente, latino, feminista, LGTB de hoy. Es el pueblo de Dios de San Agustín, de la iglesia. O sea, quiero que vean que hay un vector milenario de pensamiento que Marx aprovecha y utiliza para generar una cosa sensible en nosotros, los seres humanos. Y a través de eso manipulan ese pensamiento sensible para no solamente destruir a los demás, sino para destruirnos a nosotros mismos. La revolución en Marx, en su permutación moderna, es el cambio de estructuras. Y la religión le llamaba la Guerra Santa. La lucha de clases contra la burguesía en la permutación moderna, la lucha contra la oligarquía, ¿no? La cruel explotación del hombre por el hombre en Marx, en la permutación es la injusta e inequitativa repartición de la riqueza. Y claro, todo el mundo está en contra de eso. Estás reproduciendo a Marx, hermano. La desaparición del capitalismo, taxear a los ricos, como dice la Ocasio-Cortez, ¿no? La Ocasio-Cortez, ¿cómo será la ignorancia supina de esta época con respecto a historia política? Que nadie se da cuenta que la Ocasio-Cortez habla como Stalin. Y nadie le dice nada, nadie le dice, tú estás trayendo el preludio de la muerte de 40 millones de individuos como hizo Stalin. Ese destruir el capitalismo es destruir el pecado también. Es atacar al demonio. El capitalismo es dueño de todos los defectos. No tiene virtudes para el marxismo y sus permutaciones. Las leyes de Marx sobre la concentración del capital de modo progresivo, cada vez en pocas manos. Los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lo sabemos todo el tiempo, se dice y se cree. Entonces, terminamos votando por Maduro, Petro, Chávez, por los mismos, por los que dicen que los ricos no tienen que volverse ricos, más ricos, y los pobres. Y todo eso es falso. La mutación de ricos es bien alta, incluso en Estados Unidos. El jovencito de Facebook, Zuckerberg, bueno, es rico de ahorita, es multimillonario de ahorita, el de Tesla es de ahorita. Bueno, sigamos. La ideología, vean, la ideología de Marx son las nuevas religiones de hoy. ¿Cuáles son las nuevas religiones de hoy? Es el woke, es la inquisición contra el racismo, contra la homofobia, contra el enemigo llamado Occidente. Es la religión, la fe. Quiero decirles entonces que hay un Marx
que está medio escondido, porque es un poco vergonzoso, después de haber causado 100 millones de muertos en la historia, después de haber caído en la Unión Soviética, se ha ido escondiendo a Marx, ¿no? Además, tipo peludo, pelo blanco, barba blanca. Entonces, parece como un profeta prediluviano, entonces no calza muy bien con la juventud, divino tesoro, que es el mayor mercado político. Entonces, poco a poco lo han ido mutando a través del tiempo de diversas maneras. La izquierda norteamericana ha hecho un trabajo que no se ha notado, pero que ha sido magnífico en apropiarse y en bajarle una revolución al marxismo para hacer algo del Estado paternalista. En algún momento lo vamos a ver. Y tú usas ese pensamiento, sin darte cuenta, para convocarte, para votar, para elegir, porque eres libre, es cierto, eres libre y haces lo que te dé la gana. Mira las consecuencias de hacer lo que te dé la gana. Has ido en contra de ti mismo, te has devastado en diversos países. Y sigues, ¿no? Todavía, como piensas, crees, no sabes que estás pensando como Marx, crees que eres tú, con tu sensibilidad, que tú eres una persona buena gente, y todavía crees que alguien que proponga una nueva constitución y esté con el Foro de San Pablo va a actuar de manera distinta. ¿Por qué me he permitido hablarte directamente a ti, que has votado por más del 50% a favor de estos proyectos tremebundos que han devastado a tus pueblos? No es para acusarte, no es para hacerte sentir mal, no es para crearte culpabilidad. Es simplemente para que tomes conciencia de que actúas en un pensamiento que es totalmente perverso, que es el marxismo. Y que esa enfermedad, no es otra cosa que una enfermedad cuando actúas en contra tuya, se llama populismo, que es cuando el pueblo enferma y cuando el pueblo deja de actuar en favor de sus propios intereses y empieza a actuar en favor de los intereses de un caudillo mesiánico que le vende unicornios y que le dice, y siempre le dice lo mismo, cuidado creas que hay un cambio, no, siempre le dice lo mismo. Ahora sí, todo va a cambiar, ahora vendrá la época de la esperanza, ahora vendrá la época de la justicia, ahora los ricos, y te sale de adentro, ¿no?, el resentimiento que está hoy contenido, ¿no?, entre los dientes, y se da la oportunidad de que ese sentimiento pasivo, que era el resentimiento, se vuelve un sentimiento activo, que es la venganza. Y con esa venganza te hundes también, porque ya lo dice el viejo dicho, a la venganza lleva 2 ataúdes, de la persona de la que te vas a vengar y el tuyo. Entonces, el populismo es esa enfermedad. Es esa enfermedad. Hitler reveló una enfermedad del pueblo alemán, redentora, mesiánica. Lenin, Mao, y todo con resultados calamitosos. No hay un solo caso, uno, que podamos decir, no, en este caso fue una excepción. En todos los casos fue un drama peor que el del Titanic, obviamente en escalas monstruosas. Es así que durante 200 años se está difundiendo a través muy importante de la Unión Soviética. Está cambiando el sol, ¿no? Lo que pasa es que hoy he grabado, a sugerencia de Burno, hemos grabado de día, para aprovechar la luz del día. Y bueno, se nos está metiendo el sol a través de los vidrios, de los espejos, y espero que le dé una alegría de caleidoscopio, ¿no? No que malogre la luz en proceso, es también una sugerencia de vida, de crecimiento. Bueno, veremos cómo queda con esta nueva luz. Antes lo hacíamos de noche, al amparo de la noche,
Ahora lo estamos haciendo de día. Vamos a cortar para guardar este programa y continuar inmediatamente. Ahora, ya te hemos acusado bastante. Al que haya enfermado de populismo, el pueblo enfermo es un pueblo que apoya a aquel que lo va a destruir. Convierte el pueblo de apoyo, al principio usa ese pueblo de apoyo para destruir a sus enemigos, lo convierte después en pueblo siervo. Es una transformación que hace el populismo en sus diversas formas, comunismo, fascismo, etc. Ya te hemos acusado bastante, ¿no? Pero no eres solamente tú el culpable. Eres, como todos los pueblos, estás trabajando, delegas en tus intelectuales que te lo piensen, porque tú estás vendiendo, comprando, estás fabricando, delegas en tus intelectuales que te lo piensen y tus intelectuales te traicionan. Y tus intelectuales importan a Marx, empiezan a pensar como Marx y hacen toda la sociología, todas las ciencias políticas, todo lo hacen a la usanza de Marx. Y después permutan, también junto con Piketty, con Zizek, ahora dicen Zizek, ¿no? No se puede decir Zizek, tienes que tener una pronunciación eslovena, que es un marxista-leninista de siempre. Y otros, ¿no? Laclau, hay un montón, porque como es tan poderosa económicamente este proyecto antioccidental, China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, es gente muy poderosa, pero además no solamente es poderosa económicamente, sino que usa el dinero para ganarle a Occidente, para destruirlo. Su rollo está ahí, su rollo está en vencer sobre Occidente, acabar con la democracia y el capitalismo. Y su objetivo es volver a convertir a los pueblos en siervos. ¿Qué es lo que ha hecho en todas partes donde ha llegado? Cuidado, crean, o por favor, mándeme por YouTube un solo ejemplo donde los pueblos de estas revoluciones populistas no hayan terminado siendo siervos del sistema de opresión del Estado. Ok, sigamos. Entonces, los intelectuales son tus enemigos. Tus intelectuales, que te lo tenían que pensar para... ¿Qué hace un intelectual? Pensar aquello que es lo más beneficioso para la sociedad, el mejor desempeño. No es solamente ser inteligente y saber en qué año se ganó la batalla de Waterloo, digamos, ¿no? Bonito también, ¿no? Tener cultura general, ¿no? Lo importante en un intelectual es pensar aquellas categorías que benefician a tu sociedad. Y el intelectual sistemáticamente, por lo menos desde que yo tengo memoria, ha pensado en contra de su sociedad y ha hecho categorías que van a hundir a la sociedad y que te van a dejar a ti con este pensamiento agazapado, que te van a hacer cometer el error de votar cuando llegue el momento por tus destructores. Mis apuntes. Sigamos con Marx porque se nos acaba el tiempo. Marx. ¿Fue exitoso Marx? ¿Tuvo razón? No. Lo peor de todo es que Marx no tuvo razón en nada. Todo lo que postuló Marx en el siglo XIX se desmoronó. Les voy a dar algunos ejemplos consabidos. El proletariado desapareció, el llamado proletariado de Marx, que era la clase que venía a redimir en la historia, que era un grupo mesiánico de individuos. Era un grupo mesiánico de individuos trabajadores que no eran dueños de los medios de producción, por eso eran virtuosos, y que venían a salvar al género humano. Bueno, el proletario virtualmente es una minoría. Los nuevos proletarios son chicos que van de chancletas y una computadora, tienen menos de 30 años, es el nuevo proletario en las empresas. Dijo que el capitalismo iba a ser derrotado. Yo era trosco y decíamos que el capitalismo estaba en crisis. Todo, ahí está el sol, ya no está el sol. Todo el tiempo el capitalismo estaba en crisis. Estoy hablando del año 75, 74. Han pasado 50 años y el capitalismo sigue en crisis. Pero en verdad lo único que ha hecho es crecer, seguir creciendo. O sea, ninguna crisis, man. O sea, tiene crisis dentro del capitalismo, pero no deja de crecer, no deja de expandirse, no deja de producir riqueza, no deja de producir tecnología. Marx, falso, se equivocó de cabo a rabo.
que el comunismo liberaría al género humano. ¿Así? Si ya hemos visto en la Unión Soviética cuánto ha liberado el género humano, en Corea del Norte, cuánto en Cuba, que están saliendo cientos de miles de cubanos para cruzar la selva del Darién con sus hijos en brazos. Esos son los efectos del comunismo cubano de Fidel Castro. Que la alienación es un término muy importante con el cual quisiera hacer una pequeña salvedad. La alienación para Marx era un término. La alienación significa locura, ¿no? Pero la alienación del trabajo para Marx en realidad era un término extraído de San Agustín. Pero para Marx la alienación del trabajo era que el obrero, al estar haciendo un trabajo rutinario, ¿no? Moviendo una palanca, ¿no? Claca, 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 se embrutecía, se iba a volver el tipo más sonso del mundo. Y que eso era una de las desgracias del capitalismo. Cuando triunfó el comunismo volvieron a todo el mundo siervo y también hicieron trabajo industrial que embrutecía a la gente según los términos de Marx. Dijo que la explotación, que el hombre estaba explotado por el hombre. Ese concepto desapareció, no existe. Habló con frenesí sobre la plusvalía. Dijo que el origen de la explotación era la plusvalía. Qué bonito término, ¿no? Así un poco un término, un latinazgo. La plusvalía, ¿no? Y había plusvalía relativa y había plusvalía absoluta. No crean ustedes que solo dijo plusvalía. No, habían el primer tomo, El Capital, habla, la introducción a la crítica de la economía política habla de la plusvalía. O sea, la plusvalía era un temaza, ¿no? Se estudiaba teoría. Habían cursos, clases en la universidad enteras que eran teoría de la plusvalía. O sea, no era moco de pavo, digamos. ¿Y qué es la plusvalía? La plusvalía, según Marx, es lo que el empresario no le paga. Bueno, ese concepto quedó absolutamente vetusto. Ya ni los marxistas hablan de plusvalía. Con eso les digo todo. Así de fracasado fue Marx en su teoría. La caída de la tasa de ganancia. Otra de las cosas que Marx sostenía era que iba a caer la tasa de ganancia. Bueno, no es lo que la historia ha demostrado en los últimos, desde la época de Marx, que han pasado 150, casi 200 años. Y solamente quiero decir que cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Y cayó el comunismo, la gente, ¿para dónde corrió? Hacia el capitalismo. Los migrantes sirios, los migrantes venezolanos, los migrantes cubanos, los migrantes africanos, ¿para dónde van? No van a Cuba, no van a Rusia, ni van a China. No hay un error, todos se van al mundo capitalista, que es donde el pobre tiene alguna posibilidad de progreso, de trabajo, de tener lo suyo, de mandar a sus hijos al colegio, de comer todos los días. El Capital de Marx, su obra magna, la obra magna de Carlos Marx, se publicó en vida un solo tomo, después post vida Engels publicó 2 tomos más. Y los Grundisi, que eran otros apuntes que él tenía. Si el tipo estuvo tan equivocado, ¿por qué ha tenido tanto éxito? ¿Por qué lo han permutado tanto? ¿Por qué he comenzado este programa acusándote que tú, cuando has votado, por lo menos de los 700 millones de latinoamericanos, más del 50% han votado por estos gobiernos populistas, o sea, más de 350 millones de nosotros? ¿Pero por qué siendo un tipo tan fracasado le ha ido tan bien, digamos, en términos de la historia? ¿Por qué nacen sus permutaciones del bolivarianismo, el indigenismo, el woke, o la Ocasio Cortés, el viejito Sanders, Maduro? ¿No? O sea, eso lo vamos a ver, sus éxitos los vamos a ver en el próximo programa, porque ya no tenemos tiempo en esto. Pero sí es importante decirles algo. Y siempre para decir algo contundente, verdadero, fundamental, qué mejor que un poeta, ¿no?
Dice el poeta José Watanabe, no te culpes. El fuego, ¿quién iba a calcular tamaño estropicio? Claro, ¿quién iba a calcular que con tu botito, ¿no?, iba a venir semejante cataclismo político con tu botito? Entonces dice el poeta, no te culpes, ¿quién iba a calcular tamaño estropicio? Y acepta, dice el poeta, el fuego ya estaba allí, tenso y contenido bajo la corteza, esperando tu fosforito trivial, tu mataperrada. Estaba contenido bajo la corteza seca, esperando tu gesto trivial, tu mataperrada, tu voto, ¿no? Ahí estaba, ¿no?, Chávez y Maduro y Castro, ¿no?, inteligencia cubana, tensa y contenida bajo la corteza, esperando tu gesto trivial, tu mataperrada, tu voto. Ese repentino estrago, dice el poeta, porque fuiste tú, pero tampoco. Así en todo. Eurnio agradezca y diga, con el sol la vida es más sabrosa. Sol, sombra, sol, sombra. Hasta la próxima.